Si nosotros escribimos la frase cámara Diana original en el buscador de Google, veremos que nos aparece tanta más información en distintas entradas de páginas web que si hubiéramos escrito cámara Leica, cámara Hasselblad, cámara Canon, cámara Nikon o cualquier nombre de las marcas reconocidas y acreditadas en el mundo de la fotografía. Para no andarnos con rodeos, si directamente nos vamos a lo que sobre dicha cámara Diana se publica en la conocida Wikipedia, tendremos resumida pero detallada información de lo que fue en su inicio y lo que después ha acabado siendo hasta llegar a nuestros días tan renombrada y personalmente entre comillas este calificativo cámara de fotografía, que empezó siendo un mero barato juguete fotográfico y que por motivos impredecibles en sus orígenes acabó siendo un icono fotográfico, al menos para un sector de los aficionados a la fotografía, y lo que supongo un lucrativo negocio para la empresa de Lomography, que dio continuidad desde sus iniciales orígenes a lo que es dicha cámara en nuestros días, sea por evolución, sea por transformación. Aclaro que en mi opinión, los motivos que en la Wikipedia se señalan como motivo de su popularización, que se dicen basados en su toque impresionista o su flow artístico, para mí siempre han sido la humana interpretación de hacer del defecto virtud, y conste que esas características de toque impresionista o flow artístico no se descubrieron con la cámara Diana, sino que ya en 1890 George Davison hizo suyo este, digamos, estilo con su fotografía conocida como el campo de cebollas, que yo conocí por primera vez allá por los años 80, al estar descrita en la enciclopedia Planeta de la Fotografía, y que al día de hoy nos permiten conocer con mucha más calidad las publicaciones de la web, como en este caso podemos ver recurriendo de nuevo a la Wikipedia, donde además de darnos completa información de su autor, nos facilitan los pormenores de dicha imagen tomada en 1888, premiada por la Real Sociedad de las Artes de Londres en 1890 y tomada, se dice, con una cámara estenopeica, lo que se supone le proporcionó ese aire impresionista tan característico que dio paso al impresionismo fotográfico. Podemos así decir con fundamento esa conocida frase de nada nuevo bajo el sol. Y si bien esta cámara estaba en mis cajones desde hace más de 30 años, creo que regalo de mi hermano mayor, como muchas de otras cámaras de las que él adquiría a bajo precio en el rastro mercado de pulgas, como veo en algunas veces traducido del inglés, que tenía lugar todos los fines de semana en su ciudad de residencia. Pero nunca, hasta mi retomado interés por la fotografía sobre películas hace unos 3 años, había despertado en mí la curiosidad de probarla y ver sus posibles resultados. Las primeras pruebas de la misma la hice en noviembre del 2022, a poco de retomar ese interés por las cámaras de película, y como puede verse, sustituyendo los rollos de 120 que aún no recargaba con las películas Avifoto de 70 mm por película de paso universal de blanco y negro, ya con bastantes años de caducidad, pero de la que aún creo pueden obtenerse buenos resultados, y en otras ocasiones así he conseguido. Pero como la conclusión sacada de estas pruebas, sobre todo en los bordes de la imagen, no dejaban bien parada a la plasticosa Diana, y la sustitución que había hecho el 120 por el paso universal de 35 mm, quería recordar, había sido, digamos que poco cuidada, decidí nuevamente repetir las pruebas fotográficas con ella, pero en esta ocasión asegurándome del paso correcto de la película del carrete 35 mm, colocando lámina de plástico que nivelara el paso de la película de 35 mm con el plano focal por el que discurriría la película de un rollo de 120 y diera ligero apoyo a sus bordes para evitar su abarquillado, y fijando la posición del carrete de origen y disponiendo otro carrete de 35 mm como recogida, centrado y sujeto en sus extremos por trozos recortados de un eje de 120
que aseguraran su posición y correcto enrollado de la película. En estas nuevas tomas he procurado cuidar tanto la distancia a la que había que enfocarse el tema a fotografiar, como la exposición dentro, por supuesto, del reducido margen de sol cubierto y sombra, de los que dispone la cámara. Pero como podemos ver en las siguientes imágenes, no puede decirse que hayan variado sustancialmente los resultados conseguidos. Además, había olvidado que para evitar el solape de los primeros fotogramas, en las primeras tomas había que enrollar una vuelta y un cuarto más, por lo que al solo enrollar una vuelta completa, los primeros fotogramas se han solapado en sus bordes. Las dos primeras tomas en esta segunda ocasión las hice en el Parque Pueblos de Motril, con el tema ya varias veces repetido, el santuario del fondo, con el primer término del macizo vegetal, del que siempre encuentro alguna rama salida que marque las diferencias de enfoque con el fondo del edificio, siendo esta primera toma la pretendidamente enfocada a infinito, en la que la ramita que se recorta en el cielo a contraluz aparece claramente desenfocada, y la que ahora sigue, la que pretendí quedar enfocada a la distancia más cercana de la ramita para que marcara su diferencia de foco con el edificio al fondo. Pero, curiosamente, como podemos comparar con los encuadres de recorte que recogen la ramita y la torre del edificio, en el enfoque cercano no solamente se muestra más enfocada la ramita del primer término, sino también el edificio del fondo, de lo que cabe concluir que el pretendido enfoque que indica la cámara no debe de estar precisamente bien ajustado. Esta otra toma, con encuadre parcial de una de las esculturas del grupo escultórico del llamado Encuentro de los Pueblos, que existe allí en el parque, además de mostrar también el solape entre los fotogramas, por no haber enrollado la película lo suficiente, como ya se ha dicho, muestra claramente las deficiencias de foco de esta cámara, que puede ser aceptable en una limitada zona del centro del fotograma y que rápidamente se desdibuja y desvanece hacia los bordes del mismo. El siguiente encuadre de unas jóvenes pintando un cuadro en la zona del parque, dentro de lo que podríamos llamar fotografía de calle, a pesar de haber prescindido de los bordes solapados, vemos lo limitada que es la zona que podríamos aceptar como enfocada y tomada en zona sombreada. Pone también de manifiesto el bajo contraste de la escena, que considero es otra de las limitaciones funcionales del objetivo de esta diana. Por último, un encuadre urbano a pleno sol, que solo repetí en mis pruebas al estar tomado desde una de mis ventanas. Se reiteran los defectos ya señalados de limitada zona central de foco más aparente, que se desvanece rápidamente hacia los bordes, característica más notoria en este fotograma más avanzado, ya al final de la película, en el que ya no existe el solape entre fotogramas, y también se manifiesta el bajo contraste con el que se reproduce la escena. Y si bien a fotograma completo podemos tener la apariencia de un foco aceptable en la zona central, un reencuadre ampliado de dicha zona deja claro que no existe foco detallado ni siquiera en el centro del fotograma. En definitiva, queda claro que esta cámara, que en origen se fabricó como un juguete y sin duda barato, es, a mi parecer, ni más ni menos que solo eso, y que tampoco tiene nada que ver con las tomas de una cámara estenopeica, como la que usara George Davison para su premiada foto del campo de cebollas. Pues la suavidad y uniformidad de foco de las cámaras estenopeicas, que aún puede interpretarse como flow artístico o toque impresionista, nada tiene que ver con los defectos de una óptica barata que da la sensación de posible foco a una limitada zona del centro de la imagen para desvanecerse rápidamente hacia los bordes. Pero con la fotografía hay muchos modos de divertirse y entretenerse, y cada cual, por supuesto, es dueño de escoger el que más le plazca. Y si además se fue capaz de desarrollar toda una estética de las limitaciones y el defecto, y hasta conseguir beneficios con ello, permítase mi aplauso a quien ese logro alcanzó, aunque no comparta esa filosofía.
Por lo demás, la cámara Diana original tiene poco que contar. Fabricación íntegra de plástico, incluido el objetivo, velocidades solo de instantánea, que se dice por la web puede oscilar entre un 30avo y un 200avo de segundo, ajustes de diafragma señalados para sol, sol cubierto y sombra, sin indicación de los diafragmas asociados, y distancias de enfoque, al menos marcadas, para de 4 a 6 pies, es decir, de 1,20 a 1,80 metros, de 6 a 12 pies, lo que es lo mismo, de 1,80 a 6,30 metros, y de 12 pies infinito, o de 6,30 metros e infinito. Tiene un visor directo que facilita el encuadre y se abre girando la manivela de su base de la posición cerrada a abierto, rotulada en inglés y alemán, estando grabada la procedencia de su fabricación en la base de giro de dicha palanca. Girada la misma, la tapa posterior se desliza verticalmente al cuerpo y deja accesible el interior con los receptáculos para el rollo de alimentación de 120, que podemos engancharlo y sujetarlo, y el correspondiente eje de recogida eso es, para el enrollado de la película. Eso es. Mostrándose el número de fotogramas que nos va indicando el carrete a medida que hagamos el arrastre. Con el fotograma correspondiente a cada exposición, en la ventanita con filtro rojo dispuesta en la tapa, es de señalar que aun cuando las dimensiones del fotograma que se impresiona son de tan solo 4,20 de ancho por 4,20 de alto, el paso de los fotogramas corresponde al del formato 6×6, que puede impresionar hasta del orden de los 5,60 por 5,60 centímetros, desperdiciándose así gran parte de la película. Este es uno de los motivos por los que utilicé el paso universal con la chapita, digamos, reductora, que facilitara el nivelar el plano focal de la película con lo que sería el rollo de 120 y facilitara el apoyo de los bordes del negativo de 135 para evitar su abarquillado. Y esto es todo lo que puedo contar de este juguete o de esta cámara de fotos según cada cual lo quiera entender. Termino como siempre diciéndoles que si les gustó el vídeo y conseguí al menos entretenerles y quizás descubrirle algo nuevo, no dejen de dar su aprobación y suscribirse a mi canal. Canal Maerjos, lista de reproducción, cámaras de ayer, fotos de siempre. Muchas gracias.